Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Andrés Aristizábal. En este video les traigo el nuevo bot que he puesto a ejecutarse en DCA de futuros de Bitcoin contra USDT en la plataforma de OKX. Bien, arranco por acá, vamos al grano inmediatamente. Como ustedes saben, el 15 de junio yo les publiqué este post en mi canal de YouTube donde les decía que iba a detener este bot, que es el bot que más ha durado en mi concepto corriendo en la plataforma de OKX. Duró exactamente 66 días con 19 horas y 7 minutos. Lo creé el 21 de abril del 2023. Mira, el PIG que hice con este bot fue de 317.49%, lo cual representa una ganancia de 2.444,74 USDTs y logró completar 151 ciclos. Le añadí, yo les avisé por el blog que iba a añadirle $500 y así lo hice. Y el 15 de junio lo detuve y también les dije que iba a crear un nuevo bot. ¿Listo? Entonces hoy les voy a mostrar cuánto he realizado con este nuevo bot en estos 20 días que llevo de desempeño. Vamos entonces aquí a TradingView para que veas la estrategia que yo utilizo para crear mis bots. Ya le he mencionado anteriormente. ¿Listo? Bueno, acá en TradingView te voy a dejar en el link de la descripción mi link de referidos a TradingView, donde puedes ganar hasta $30 por tu afiliación. Bien, pues bueno, acá he colocado entonces el Bitcoin contra el USDT. Lo que yo hago es seleccionar una temporalidad de 4 días para determinar la tendencia y así saber si voy a colocar este bot en DCA de futuros en tendencia alcista o en tendencia bajista, en long o en short. Y lo estoy haciendo ahora con este nuevo indicador que he optimizado. Mira, se llama Joya Profe Andrés. He optimizado este indicador y ahora las indicaciones de compra y de venta de este indicador que he creado tiene una confirmación de 4 subindicadores. Es una cuádruple confirmación. ¿Listo? Posteriormente les indicaré cómo pueden acceder a esta nueva joya que he creado. ¿Listo? Bueno, entonces con ese indicador de 4 confirmaciones yo me voy acá. Bueno, mira, por acá, justo por acá, estas a 4 días cada vela, ¿no? Entonces justo por acá fue cuando creé el bot anterior. Mira, volvamos acá, creado el 21 del 04, el 21 de abril. El 21 de abril está como por acá, como puedes observar, ¿cierto? Acá está el 19, acá está el 23. Por acá creé ese bot, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este indicador me está diciendo a mí que la tendencia del mercado del Bitcoin es alcista. ¿Listo? Y como el precio estaba suficientemente alejado de esta línea verde, entonces yo tenía tranquilidad y lo he creado en OKX. Pero a medida que va avanzando el tiempo, mira, por acá el precio se va acercando a la línea de color verde de mi indicador, del indicador Joya. Entonces por precaución, para que no vaya a cambiar inmediatamente a un ciclo bajista, pues el 15 de junio he detenido ese bot y he creado otro. ¿Por qué he creado otro? Porque con mi análisis macroeconómico me he dado cuenta que el Bitcoin seguía en un ciclo alcista y por eso he creado el otro. Y mira que por acá exactamente ya empieza a subir y a alejarse el precio de la línea de color verde, indicando que el ciclo alcista es consistente, es sólido, es fuerte. ¿Listo? En mi opinión. Bueno, ahora les voy a mostrar cuánto he hecho en estos primeros 20 días con este nuevo bot en OKX. Vamos acá. Míralo acá. Entonces acá está mi nuevo bot. Acá puedes observar BTC contra USDT en futuros, DCA de futuros. Voy en long y he utilizado un apalancamiento de 10x, como puedes observar. Tiempo de ejecución, míralo acá. 20 días, 23 horas y 47 minutos. ¿Ok? Lo he creado el 15 de junio del 2023 a las 11:16. Mira, acá te lo resalto. ¿Listo? Para que puedas observar. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el PIG que he realizado hasta el momento en esos primeros 20 días? Es una locura, amigos. Mira esto. 121.83%, lo cual representa una ganancia de 1913.12 dólares. Tú sabes que esto va cambiando en tiempo real. ¿Listo? Bueno, ¿cuánto he añadido? Pues, bueno, ha completado 100 ciclos, como puedes observar acá.
¿Cómo creé? ¿Cuál es la estrategia? Bueno, acá puedes observar la curva del PIG desde el 15 de junio que lo creé hasta ahora, que lleva 121.94%. ¿Listo? Mira acá. Entonces, en la orden inicial le coloqué $70 y le coloqué órdenes de seguridad $100 cada una, y en total puse 15 órdenes de seguridad. Entonces eso da 15 por 100, da $1.500, más $70 de la orden inicial son $1.570 en total. El tramo de precio puse un 1% y el objetivo del take profit por ciclo le puse 1% también. ¿Listo? Bueno, y acá pues abajo vas a poder observar las posiciones abiertas, ¿cierto? Y el historial. ¿Listo? Ahí lo puedes observar. Ahora, ¿cuánto he hecho según eso al día con este bot? Vamos a abrir la calculadora y vamos a dividir entonces ese 121, ahí está en 0.9% dividido 20 días. Y mira la ganancia, diario 6%. Eso es una locura, definitivamente. 6% de ganancia diaria me parece excepcional. Obviamente yo estoy monitoreando el Bitcoin con mi con mi indicador acá, como te muestro, y cuando se esté acercando mucho el precio, esa es mi estrategia, ¿no? A la línea verde de mi superindicador, pues yo lo que hago es detenerlo, tomar ganancias, hago un análisis macroeconómico y vuelvo y lanzo otro bot, y según lo que me diga ese análisis macro y este superindicador joya, yo decido si voy en short o en long. ¿Listo? Bueno amigos, ahora entonces voy a pasar a enseñarte paso a paso a cómo configurar este bot en OKX. Yo te dejo también este link y también aparece en la descripción del video para que vayas a OKX y crees un bot como eso si estás interesado, por supuesto. Recuerda que yo solamente comparto las estrategias que mejor me funcionan. Ahí te dejo el link entonces de OKX. Perfecto. Voy a ir al otro navegador. ¿Por qué? Porque yo tengo diferentes cuentas. No tengo todos los huevos en una misma canasta por análisis de riesgo, ¿cierto? Para evitar posibles pérdidas. No puedo tener todo en una sola cuenta. Entonces tengo diferentes cuentas. Voy a ir a mi otra cuenta porque además en esta de OKX no tengo más capital. Voy a ir a otro donde tenga otro capital asignado. Entonces voy allá. Listo amigos, acá estoy. Entonces mira, ¿cómo vamos a configurar este bot? Vamos a hacerlo rápido para que no tome mucho tiempo este video. Vamos acá a Trade y vamos a bajar hasta donde dice Bots de Trading. Le doy clic ahí y se abre esta página de OKX. Aquí en la parte central puedes observar este menú, mis bots, bots de grid, bots de CA. Le das clic ahí, bots de CA, y le das acá la opción que dice DCA de futuros y le decimos crear. Le decimos crear y nos envía entonces a esta parte de los bots DCA que vamos a crear en futuros. Yo me paro acá, listo, y voy a seleccionar este avanzado derecha. Simplemente la visualización, el diseño de la plataforma que me gusta más a la derecha. Listo, le damos acá. Ahora voy a pararme acá donde dice DCA futuros. Hay dos opciones: estrategia de IA con bots ya preconfigurados. Tú puedes elegir uno si gustas. Yo lo estoy haciendo ahora manual, o te paras acá precisamente en esa opción que dice manual. Le doy clic y acá aparece entonces la opción para yo crearlo de forma manual. Bueno, empecemos entonces. Lo primero que hay que hacer es tener disponible aquí en operaciones capital para operar. Aquí me aparece que tengo 0 porque el capital lo tengo guardado en esta cuenta en fondos. Entonces le doy clic aquí en estas pestañita. Listo. Y acá aparece entonces la opción para hacer transferencia de financiación o fondos a operaciones o trading, ¿cierto? Eso es lo que tengo disponible. Digamos que voy a pasar, por ejemplo, $2.000. Paso $2.000, le doy confirmar, se actualiza y ya tengo aquí $2.000 en trading, en operaciones, para hacer mi operación. Bueno, mi configuración. En escala de precios, entonces recuerda que en escala de precios yo lo tengo al 1%, coloco 1%. El take profit lo tengo así en 1%, lo dejamos quieto. En el apalancamiento yo lo tengo apalancado a 10x, le doy clic y selecciono 10x y luego le doy confirmar. Listo. Luego del apalancamiento voy a darte la configuración que yo tengo original, listo, y luego podemos cambiarla para que sea un margen menor. Por ejemplo, yo lo tengo así, $70 de margen inicial, de orden inicial, y le tengo $100 para cada orden de seguridad, y en total tengo 15 órdenes de seguridad. Listo, así es como lo tengo. Mira cuánto da.
$1,570. ¿Listo? Y ahí tengo 2.000 que he transferido. Puedo darle crear, ¿ok? Me han dicho mucho que utilice un porcentaje de inversión mucho más baja, porque hay personas que no tienen toda esa cantidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a bajarlo a unos 550 dólares. Entonces, simplemente cambiemos, por ejemplo, esto a $50, que es la orden inicial. Las órdenes de seguridad podemos cambiarlo a 60 órdenes de seguridad y se actualiza a 950. Llevémonos un poco más abajo a los 500 o 600. ¿Cómo lo hacemos? Pues cambiamos el número de órdenes de seguridad. Por ejemplo, coloquémosle 8. Le coloco 8 y se actualiza a 530 USDT. De esa manera tú puedes ir graduando la cantidad de grillas, de líneas, mírala acá, que vas a ubicar para que se ajuste al presupuesto que vas a utilizar si así lo deseas. ¿Listo? Y eso es todo. Después de eso le damos acá en crear. Ok, acá aparece una confirmación de la orden con los datos que le hemos dado y le decimos confirmar. Y listo. Así de fácil. Mira, bot creado. ¿Listo? Le decimos aquí, cerramos esto. Y acá ya aparece nuestro bot creado en la parte inferior, mira, con la fecha de hoy, la hora, el apalancamiento, ¿cierto? Y todos los datos que nos va a permitir hacer un seguimiento a nuestro bot. Y bueno, amigos, entonces recuerda que acá te dejo el link para que te suscribas a OKX y si deseas experimentar con estos bots, recuerda respetar la regla número 1 del trading. No inviertas dinero que no estés dispuesto, arriesgado a perder. ¿Por qué? Porque los criptoactivos son el mercado más volátil y riesgoso que existe en el mundo. Ten mucho cuidado y realiza siempre tu propia investigación. Eso es todo. Les envío un abrazo y nos vemos en otro video. Hasta pronto.